Muy buenas a todos, de aquí de nuevo en mi canal. Quería sobre todo aportar hoy otro pequeño contenido relacionado mucho sobre la comparación de planes de entrenamiento respecto a un trabajo individualizado con análisis de datos. Como sabréis, y os lo dejaré en la descripción, mi amigo Álvaro de su canal Cabri Lucha Revienta y yo hemos preparado un pequeño programa gratuito para todos aquellos ciclistas que estén en esta situación de confinamiento y por lo menos poder colaborar en estos días para aquellos deportistas pues que no tienen la suerte o no se han animado a contratar los servicios de un entrenador, que sin duda sería una excelente razón. Vale, uno de los criterios que yo quiero sobre todo explicar en este vídeo, ¿vale?, es mi concepto de entrenamiento o el concepto que veo que ya cada vez se va expandiendo más y que ya es obvio también por la inclusión de nuevas tecnologías. Y es la comparativa entre los entrenamientos los planes de entrenamiento cerrados, ¿vale?, aquellos que podemos vender vía Training Peaks o se puede plantear como planes cerrados y que se sigue vendiendo, ¿vale? Y luego la diferenciación, ¿vale?, respecto a lo que es un entrenamiento individualizado, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el plan de entrenamiento que nosotros vamos a juntar en la descripción de abajo, lo tendréis en el vídeo, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis, en un plan de entrenamiento cerrado, nosotros lo que buscamos es dar una respuesta concreta, entre comillas, al más o menos los problemas o efectos del entrenamiento que se prevén más o menos en un deportista. Me explico, es decir, muchos deportistas hoy en día defienden obviamente que es necesario un periodo de base, que hay que acumular horas en un deporte de resistencia, como es lógico también obviamente, pero yo siempre soy de los que digo que esto también depende muchísimo del contexto y la casuística de un deportista. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en un plan de entrenamiento planteamos un entrenamiento, en este caso, por ejemplo, hemos planteado un trabajo de tempo, trabajo aeróbico, trabajo incluso de cadencia transversal para el futuro, lo hacemos o se hace en base a una métrica que es el FTP, ¿vale? Entonces se hace un pequeño test en torno a lo mejor 8 o 20 minutos, ¿vale? Se puede sacar un pequeño factor de corrección y más o menos podemos estimar de una manera más o menos exacta por dónde anda ese FTP y establecer una zona de entrenamiento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de ese plan de entrenamiento? De que aquí ahora, fijándonos en lo que tenemos delante, que es la curva de potencia, que es la clave al final a través de la cual se desarrolla todo, estamos teniendo solo en cuenta un punto de la curva de potencia, señores. O sea, no estamos teniendo en cuenta toda la curva de potencia y por tanto la manifestación fisiológica en potencia de lo que se produce en el deportista. Con lo cual no vamos a perder muchos detalles y sobre todo vamos a perder muchas incógnitas por las cuales un deportista o varios deportistas ante el mismo entrenamiento, uno mejora y el otro no. Pienso que la clave al final de la mejora del entrenamiento es determinar cuáles son los limitantes de aquellos deportistas que no mejoran, porque los que mejoran obviamente muchas veces no van a ni intentar recurrir a un entrenador. Pero claro, esto al final se van a topar al final con una pared respecto a gente que trabaje de manera más o menos profesional. Entonces podemos determinar desde por dónde anda su FTP, ¿vale? Bueno, dónde anda sus principales métricas, por dónde andan principalmente su FTP respecto a su consumo de oxígeno, cuáles serían las zonas que se necesitaría o cuál es el punto de la curva de potencia. Podríamos individualizar esos test, que es un aspecto muy muy importante. Podríamos determinar, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Vamos a escoger, por ejemplo, los últimos 90 días para que tarde menos en cargar el software, pero podemos hacer una estimación, por ejemplo, de cuáles son las métricas o la evolución entre periodos, cuál es la evolución, por ejemplo, a nivel de rendimiento, si su evolución se corresponde por una mejora en la carga crónica, es decir, si mejora por acumular o hacer más horas, o si mejora por un factor de intensidad, es decir, si mejora más por la aplicación de intensidad antes que por la aplicación de volumen. Podemos estimar, por ejemplo, y sacar cuál es la efectividad, sobre todo de la pedalada, por ejemplo, a niveles máximos. Podemos sacar, por ejemplo, también, principalmente, que bueno, estos son datos con Garmin, a ver que veamos aquí otros charts. Bueno, podemos sacar también, muy importante, muy interesante, ¿vale? Aunque ahora mismo he sacado el gráfico los últimos 90 días, podemos sacar también gráficos interesantes que nos digan qué ha hecho el deportista, qué le ha ido bien, qué no le ha ido bien. Y esto al final requiere de análisis de datos. No se puede plantear entrenamiento cerrado de un libro. Bueno, no que se pueda no plantear. O sea, yo por ejemplo aquí hay una frase que siempre he escuchado de mi amigo Javier Sola,
y lleva razón también en ese aspecto, en plan que siempre va a ser mejor un mal plan que no tener ningún plan, por supuesto. Pero sí es cierto que si queremos hacer las cosas bien, si queremos plantear bien la sistemática de entrenamiento o queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo de entrenamiento, que eso es una cosa que yo distingo siempre en un deportista. Por ejemplo, aquí va teniendo la evolución de la carga crónica, carga aguda. Por ejemplo, en estos valores de carga crónica, el deportista tenía mucho menos consumo de oxígeno y mucho FTP que el actual. De hecho, hasta él lo manifiesta. Podemos determinar también, bueno, cuáles son los TSS medios por semana, nos dan una información de qué tipo de carga establecido, el factor de intensidad. Podemos sacar una serie de métricas que nos permita determinar, vale, qué decisión de entrenamiento es la más óptima para mí, como preparador, como profesional, para mejorar al deportista en base a su tiempo y a sus circunstancias, que esa es la gran clave de los preparadores. Ahí está la gran historia. Así que nada, espero que te haya gustado mucho este vídeo. No sé si ha salido muy corto, pero siempre me parece muy interesante destacar esos cambios, o sea, esas diferencias. También comentar, por ejemplo, lo bueno que tenemos a nivel de análisis de datos y una preparación guiada por un profesional es que ante cambios que se van a dar en tu día a día, vamos a dar respuesta y vamos a modificar, mientras que un plan cerrado se te generan esos cambios. ¿Y qué hacemos ahora con ese plan? ¿Qué pasa si ahora no tengo esa hora que pensaba y tengo solo media hora? ¿Qué hago? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo adapto toda esa situación? Al final, pienso que siempre va a ser muy interesante acudir a la labor de un profesional que os facilite mucho la vida y que sobre todo os haga invertir el menor tiempo posible en la mejora de vuestro rendimiento, o al menos el tiempo que tengáis aprovecharlo de la mejor manera, ¿vale? Así que nada, espero que haya gustado. Por mi parte nada más, os dejaré en la descripción el plan que hicimos mi amigo Álvaro y yo, ¿vale? Dejaré también mis redes sociales y nada, cualquier consulta, cualquier duda, ya sabéis que me tenéis en Instagram, en Twitter, Facebook, en mi canal de YouTube, por supuesto. Y nada, un placer como siempre poder aportar y ayudaros. Hasta luego.